el abdomen de principio, más bien a la exploración física, lo que más nos va a dar información acerca del abdomen es las manos. Tenemos que aprender a tocar. Es bien importante eso. Y entonces, el principal síntoma por el cual viene el paciente en abdomen, ¿cuál es? Dolor, ¿verdad? Dolor, le va a doler el abdomen. Okay, el principal síntoma por el que viene. Entonces, nosotros tenemos que hacer, cuando tocamos, tenemos que saber si el paciente lo vamos a tratar con medicamento o lo vamos a tener que meter a operar. Esa es la encrucijada, ¿sí?, del dolor abdominal. Saber si es quirúrgico o saber si es médico. Entonces, ¿cuál es el signo que me va a decir a mí que el paciente debe de operarse? ¿Cuál? Cuando el paciente con su abdomen le da dolor al rebotar, es decir, yo lo toco, le duele, pero al soltar es más el dolor. Eso se llama rebote positivo. Y eso me está diciendo que el peritoneo parietal está irritado por algo, puede ser sangre, pus, lo que sea. ¿Se dan cuenta? Entonces, una máxima de los cirujanos de antes, médico Hernández, García, de los cirujanos de antes es: abdomen que rebota, se ganó su rajadota, ¿verdad? Esa es una máxima. O sea, abdomen que rebota significa que se tiene que operar. Claro que antes las cortadas eran muy grandes, ahora cada vez han sido cada vez menos, de tal manera que ahora la cirugía laparoscópica, pero sigue siendo una cirugía. Aquí, ¿sí? Entonces, nosotros cuando checamos el abdomen, tenemos que definir si el paciente lo vamos a tratar en forma médica o lo vamos a tratar en forma quirúrgica. Entonces, este paciente, de hecho, en el cuadrante inferior derecho, ya sabemos que hay en el cuadrante inferior derecho, ¿no? ¿Qué hay en el cuadrante inferior derecho? Pues está el ciego, está el colon descendente, ¿sí me explico? Está el apéndice, en la mujer está el ovario, trompa, pero eso es un hombre. Y entonces del encuadre de evolución, la evolución presenta ¿qué? Signo de rebote positivo. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer a ese paciente? Pues operarlo, ¿verdad? Operarlo, porque nos está dando un signo de que hay algo que necesitamos sacar. Algo está irritando al peritoneo parietal. ¿Ok? Muy bien. Número 2. Tenemos un paciente con hernia no reductible a nivel de la cicatriz umbilical. ¿Cómo se llaman esas hernias cuando no se reducen? O sea, reducir significa que no se regresa a donde está. La hernia, ¿qué es? Un hoyo, ¿verdad? En la pared. Entonces se mete y se reduce. Se mete y se reduce. Pero cuando se mete y ya no se reduce, entonces ¿qué? Esas se llaman hernias encarceradas, como de cárcel, ¿verdad? Pero le vamos a decir, no le vamos a decir encarceladas, vamos a decir encarceladas. Y ahora, si esa hernia, el anillo, o sea, la base, o sea, el defecto, lo empieza a apretar, y ya no se reduce, pero empieza a apretarlo y a apretar el contenido, va a empezar a, ¿cómo se empieza a poner mi mano? Pálida. ¿Qué le falta? Circulación. Se empieza a poner isquémico, y de tal manera, eso cuando ya le empieza a faltar sangre se va a llamar hernia estrangulada, así como cuando nos estrangulan, ¿verdad? Entonces se va a necrosar el tejido que esté distal a la hernia. Presenta dolor de palpación de datos más agregados, no tiene nada. Conducta a seguir más adecuada en este paciente. A ver, los que sacaron 10, ¿qué le pusieron? Porque aquí hay un grupo que se juntan y sacan 10 todos. ¿Sí saben quién hablo, verdad? ¿Sí saben de los que estoy hablando? Los que saben. ¿Qué le pusieron? Ok, hay que también que operarlo, ¿verdad? Porque ya está que encarcerada y eventualmente se va a estrangular y eventualmente se va a hacer una urgencia. Entonces hay que corregir. ¿Cómo se corrige un defecto herniario? Pues como un hoyo que hay, que si hubiera un hoyo, ¿cómo le vamos a hacer? Pues taparlo, ¿verdad? Así de simple. Ya sea con el tejido de uno o usamos mallas. A las mallas se les asignan prótesis, ¿no?
Entonces vamos a tapar el hoyo, el contenido que hay lo vamos a regresar donde debe de estar y tapar el hoyo. ¿Okay? Mujer de 52 se puede presentar dolor en el epigastrio insidioso que puede ser más intenso, constante e insoportable, que se regresa la espalda como si fuera un cuchillo. O sea, le duele el epigastrio. ¿Qué estructuras podrían doler en el epigastrio? El estómago, ¿qué más? El páncreas, ¿verdad? Ok, muy bien. Pero si fuera el estómago me dolería hacia adelante porque es intraperitoneal, pero como es extra, está abriendo hacia la espalda, entonces ¿qué va a hacer? Es un órgano que extraperitoneal. Prende náusea, vómito, primero presenta posición sentada y el querer explorar la está muy doloroso en la palpación superficial, o sea, le duele mucho. Ok, entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Nomás por saber, pues pancreatitis aguda, ¿verdad? Pancreatitis aguda. Ok. Es una mujer que muy probablemente tiene piedras, etcétera, etcétera. No sabemos porque no le dicen. Estudio para confirmar el diagnóstico. ¿Qué le pusieron aquí? ¿Cuál? Amilasa, ¿verdad? Amilasa, porque el diagnóstico es bioquímico, ¿verdad? Se van a elevar se van a elevar las enzimas. Se van a elevar las enzimas. ¿Ok? Y las únicas enzimas que podemos detectar son la amilasa y la lipasa, las demás no se pueden detectar. Amilasa y lipasa. ¿Okay? Se van a elevar las enzimas. Entonces, cuando ustedes lleven cirugía, pues ya conocen la pancreatitis, ya saben qué es el páncreas, ya saben dónde duele, ya saben con qué lo van a diagnosticar, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Mujer que tiene sobrepeso, esos tiene temperatura, por una intención en el epigastrio, se observa abdomen distendido, dolor cólico, vómitos, fiebre, antecedente de cita al médico, el cual se le dio tratamiento para infección. O sea, fue al médico y ya le dio un tratamiento, pero sigue como, pues sigue mala, ¿verdad? Fiebre, etcétera. Se le hace estudio de trago de bario, es decir, le hacen un estudio para ver contrastado y no se observa que esté obstrucción intestinal. El médico procede a una arteriografía y se encuentra un trombo. O sea, está hablando de qué? En el vaso. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa cuando hay un trombo en el vaso? Ahorita me va a decir qué vaso es. ¿Qué vaso es el que está y con estas características? ¿Cuál sería? ¿Qué arteria sería? ¿Arteria qué? Mesentérica superior. ¿Y específicamente a qué nivel? ¿A qué nivel? ¿Sí? A nivel de que del ilion hay arcadas, muchas arcadas cortas y vasos rectos cortos. Ilion, ¿verdad? ¿Qué arteria? Mesentérica superior. Y este diagnóstico, ¿cómo se llama? ¿Qué es? ¿Cómo se llama el diagnóstico? Trombosis. ¿Qué arteria? Mesentérica. Trombosis mesentérica. Que todavía sigue siendo un diagnóstico muy malo para el paciente. Antes le decíamos llamado trombosis cementérica porque una gran porcentaje de pacientes se mueren si no los diagnosticamos a tiempo. Recuerden que ¿qué problema es? ¿Qué problema es? A ver, es que se quedan como si nunca. ¿Qué problema es este? ¿Qué está pasando con el paciente, con la paciente? No, pues ¿qué es? Isquémico, claro, isquémico, le está faltando oxigenación. ¿Y eso qué es? Es una urgencia, se tiene que resolver. Todos los problemas isquémicos se tienen que resolver rápido, si no hay necrosis. ¿Cuántas horas tengo para resolver ese problema? Por allá por atrás. Tobar, ¿cuántas horas? Ya lo hemos hablado. ¿Qué es el tubo digestivo? ¿Músculo qué? Más. ¿Sí entiendes lo que dije?
Porque cuando uno contesta así nomás, es que no, ni siquiera tienes por entender lo que estoy hablando. ¿Cuánto tarda la célula del músculo liso en morirse? Cuando le quito el oxígeno. Esa es la pregunta. ¿Cuánto? 2 horas, pero... 2 horas. Sí, ¿Pero qué? hicimos un papelito la vez pasada y venía esa misma pregunta. Y la respuesta que salió correcta fue 1 hora. Por eso... Sí. ¿Cuándo hicieron eso? El jueves. ¿Sí, no? Jueves es el Voy a último ver, día. a ver, enséñeme el papel y ahorita lo veo. Pero son 2 horas máximo. Son 2 horas. Muy probablemente la pregunta era diferente en cuanto, no sé, déjenme ver la pregunta. Pero bueno, ¿cuántas horas entonces? 2. El músculo estriado, 6, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Bueno, es que venía ligada a otra pregunta, a la anterior. A ver, entonces no me hagas bolas, di la pregunta, a ver, porque ella me quiere confundir. ¿Qué dice? En el caso anterior se debe realizar un procedimiento para abrir la arteria y evitar el daño irreversible. Ajá. Tiempo que tienen para realizar dicho procedimiento. Y la respuesta correcta era 1 hora. ¿Y qué dice la pregunta anterior? La anterior dice, hombre de 70 años, sin antecedentes importantes, Ahí viene la frecuencia, por presentar dolor abdominal de inicio inicioso que posteriormente se hizo más intenso y se agrega distensión abdominal. ¿Qué más? Eso tiene 30 minutos de haber iniciado. Ya, es que se ligó a la otra. ¿Tiene cuánto? 30. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para poder resolver el caso? ¿Ves que el caso tiene sentido? ¿Verdad? Tiene sentido. Si ustedes no leen y no analizan, no tiene sentido. Les di la hora, les di el tiempo que ya tenía el paciente. No es el tiempo que llegó con ustedes, es el tiempo que empezó y cuánto tiempo tienen para resolver. ¿Ok? Ahora sí. No me quieran confundir. No me quieran confundir. Ok. Por eso el paciente se muere. ¿Por qué? Porque llega 2, 3, 4 horas después, ya viene necrosis, ya viene con una trombosis mesentérica y por eso le damos trombosis ¿qué? Cementérica. Se mueren los pacientes. Mujer de 32 años pero ya habíamos hablado de cuánto intestino se puede quedar si le vamos a quitar. Cuando llega, le tenemos que quitar. ¿Cuánto? ¿Y qué tiene que ser? Ilion terminal. Si el paciente llega vivo, en más o menos lo operamos, le quitamos todo el intestino que está necrosado y lo volvemos a unir el intestino sano. ¿Ok? Muy bien. Mujer de 32 años con estos signos, acude a urgencias con hemorragia en la pared anterior del abdomen de una herida con cuchillo. Ahí está, hay un accidente en la cocina, sí como no, ¿verdad? La herida se encuentra aproximadamente 3 centímetros y superior al ombligo. Se realiza el ligador de la arteria comprimida. Origen de la arteria que mantiene la irrigación del área afectada. De la ilíaca externa porque se va a hacer la epigástrica inferior. Ok, entonces si ustedes se dan cuenta, todos esos son pacientes y por lo anatómico podemos llegar a conclusiones. Eso es lo que quiero que piensen. ¿Ok? ¿Está bueno? Luego una pregunta. Mande. ¿Por qué epigástrica inferior si dice que es superior al ombligo? Sí, porque no lees bien. ¿Qué dice? Se dice el legado de la arteria compromete origen de la arteria que mantendrá la irrigación del área afectada. ¿Verdad? No dije origen de la arteria que se comprometió. Por eso hay que leer, porque si no leen, hay que ir a leer. Gracias. Para el parcial como unas 200. Ay, no. Menos tiempo para pensar. Hay que aprender a pensar. Bueno, ¿qué les parece? Se ríe. Ahora, ya hablamos acerca del riñón, Carnica, hablamos acerca del riñón, hablamos características, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a hablar es la irrigación del riñón. Esto es muy importante. Porque la irrigación, para empezar, el hilio renal, ¿sí? El paquete que va a entrar y va a salir del riñón, tiene esas características. Ese es el hilio donde va a entrar y entonces tenemos 3 componentes importantes y van a estar de anterior a posterior.
donde la anterior va a ser la vena, la media va a ser la arteria y la posterior va a ser la pelvis renal. Ok, así se va a comportar: vena, arteria y pelvis. Así va a ser el paquete. Ok, el pedículo renal. Ok, muy bien. Y ahora sí, habíamos dicho que el riñón se va a irrigar en forma segmentaria también, donde está dividido. Si nosotros hacemos un corte en la parte lateral del riñón, en el borde lateral, vamos a tener una, no es exactamente en el medio, es un poquito más posterior, pero se llama la línea avascular. Sí, sí existe una línea avascular que se llama línea de Brodel. Y pónganle la E2, una diéresis, Brodel. ¿Ok? Y entonces, ahí va la irrigación. Entonces, la arteria, vean ustedes cómo la arteria se va a dividir, la arteria renal se va a dividir. Bueno, la arteria renal se origina ¿de dónde? De la aorta, ¿verdad? De la aorta abdominal. La renal derecha es un poco más larga que la izquierda porque la aorta está del lado izquierdo, ¿ok? Y entonces se va a dividir en dos ramas anteriores y una rama posterior. Generalmente la rama posterior es única y las ramas anteriores son varias. ¿Sí las ven ustedes aquí? Eso es lo normal, ¿ok? Y entonces aquí tenemos la segmentación. No me interesa que se aprenda la segmentación porque realmente lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el riñón se irriga en forma segmentaria, una parte posterior y una parte anterior. Y que la anterior puede tener varios segmentos, ¿ok? Como pueden ver aquí ustedes, segmento anterior superior, polar, inferior, etcétera, ¿ok? Y esa es la línea que les estaba diciendo. Si lo miran, esta línea, esta es la línea de Brodel, que divide al riñón en una parte posterior y un componente anterior. ¿Qué otro órgano que hemos estado hablando se irriga en forma segmentaria? El vaso, en un polo superior y un polo inferior. También, ¿cuál otro? El hígado también se segmenta exactamente. ¿Qué más? Bueno, el páncreas tiene mucha irrigación. El intestino, ¿verdad? El intestino delgado y el ilion también son segmentarios. Muy bien. Ok, esa es la irrigación. El drenaje venoso pues es más fácil, sale por venas, ¿verdad? Venas, ok, que van a drenar ¿dónde las venas? En la... En la vena cava inferior. Y la característica de la vena renal izquierda es que ahí se va a desembocar ¿quién? ¿Se acuerdan de la vena renal izquierda? La gonadal izquierda, testicular izquierda, y ahorita vamos a ver que también va a desembocar la capsular, o sea, la suprarrenal izquierda. ¿Ok? Y ya pues hablamos de la pelvis. Muy bien, vamos a hablar de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una estructura, evidentemente, que está en el polo superior del riñón, ¿sí? Las características, pues parece ser una pirámide. Es una estructura muy pequeñita, pesa apenas 7 gramos, tiene un color amarillo huevo, así si uno la mira y rápidamente se diferencia de la grasa, porque la grasa también es amarilla, pero es un amarillo intenso, ¿sí? Donde la derecha es más piramidal, si ustedes se dan cuenta aquí. En cambio la izquierda es más alargada y tiene relación con el ilio, ¿sí? ¿Ok? Vean ustedes aquí. Entonces, ¿con quién se va a relacionar la glándula suprarrenal? En la parte posterior con el diafragma, en la parte inferior con el polo superior. La parte derecha aquí va a tener el diafragma también y va a ir pasando la cava inferior, ¿sí? La cava inferior. En cambio, del lado derecho, del lado izquierdo, va a tener el páncreas, ¿ok? No están unidos, ¿verdad? Porque ¿quién los divide a toda esa estructura? ¿Se acuerdan? La fascia de Gerota, exactamente. La va a cubrir la fascia de Gerota y también la fascia pararrenal, ¿verdad? Toda esa grasa lo va a dividir las estructuras que estamos hablando. No está relacionada con ellas íntimamente, sino simplemente en relación topográfica. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo importante de la glándula suprarrenal es que la función, pero vamos a ver una vez la irrigación. Por ser una glándula, tiene dos componentes. Tiene un componente, una corteza
y va a tener una médula, ¿ok? La corteza y la médula, ahorita vamos a mirar eso. Pero de una vez porque aquí está muy bien definido, ¿ok? ¿Quién irriga a la glándula suprarrenal? Tiene 3 arterias muy constantes, bien constantes. Fíjense bien. La suprarrenal, ¿qué? Superior, ¿de dónde va a venir? De la frénica inferior. La suprarrenal media viene directamente de la aorta y la suprarrenal inferior va a venir ¿de dónde? De la arteria renal. ¿Ok? De la arteria renal. Es bien constante la irrigación y ricamente irrigada porque es una glándula. En cambio, el drenaje venoso va por una vena solamente. La vena suprarrenal. La derecha va a desembocar ¿dónde? A la cava inferior. Y la vena suprarrenal izquierda ¿dónde va a desembocar? En la vena renal izquierda. ¿Ok? Eso es importante. Es bien constante esto. No hay muchas variantes. ¿Ok? Ahora, vamos a ver a la médula, a la glándula suprarrenal. A la glándula suprarrenal. Las funciones de la glándula suprarrenal. Ahí está la glándula suprarrenal, pues que lo está dividiendo la pelota, ¿verdad? La grasa, etcétera, ¿ok? Ahora vamos a ver, aquí debe de venir ya la glándula suprarrenal. A ver si viene. Ahí viene. Pues espera. Aquí está. Ahí está la glándula suprarrenal, tiene entonces una corteza y una médula que no están unidas, o sea, cada quien tiene su función diferente. La corteza, de hoy y para siempre hay que prendérsela, ¿sí? La corteza tiene 3 capas de células. Capa glomerular, fascicular y reticular. 3 capas, glomerular, fascicular, reticular. La glomerular, ¿qué va a producir? Aldosteronas, mineralocorticoides. La capa fascicular, glucocorticoides. Y la reticular, hormonas sexuales. ¿Ok? ¿Está bien? Eso es lo que van a producir. En cambio, aquí está perfectamente bien definido esto. La médula va a ser un gran ganglio simpático. Así se define. Es decir, ¿se acuerdan los ganglios estos? Simpáticos, ¿sí? Es semejante. Donde, fíjense usted, le va a llevar información ¿quién? El ganglio celíaco. Va a hacer sinapsis en las células. Y estas células, la fibra postsináptica lo que va a hacer es formar adrenalina y noradrenalina, adrenalina principalmente. ¿Ok? Entonces, la médula suprarrenal es encargada de producir adrenalina. ¿Ok? Muy importante. La glándula suprarrenal es vital para la vida, no se puede. Si hay un problema de las dos en forma bilateral, entonces vamos a tener muchas alteraciones, porque están los mineralocorticoides, están los glucocorticoides, luego se va a producir el cortisol, luego se va a producir la aldosterona y las hormonas sexuales, que las hormonas sexuales no es tan importante, es el 5%. ¿Dónde se van a producir la mayoría de la hormona sexual? En el ovario y en el testículo, pero ahí se produce el 5% de las hormonas. ¿Okay? Pero la función mineralocorticoide y de glucocorticoides es vital, ¿verdad? ¿Okay? El cortisol es la hormona de estrés, es la hormona de estrés más importante que tenemos. Entonces necesitamos cortisol para prepararnos para un evento estresante, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si faltara una, la de adrenalina? ¿Qué pasaría si fallara la adrenalina? Bueno, muy probablemente la adrenalina también, ¿qué función tiene la adrenalina? Es un neurotransmisor. Puede producir vasoconstricción, produce otras cosas, no íbamos a tener ese tipo de problemas. Un paciente que le falla la médula suprarrenal va a estar en choque,
los vasos van a estar dilatados, no va a funcionar el corazón adecuadamente, ¿se dan cuenta? Pues ese es el asunto. No vamos a tener el componente simpático, pues. Y al no tener el componente simpático no va a ser la función no va a tener el efecto simpático. ¿Okay? Por eso lo necesitamos. En un estrés funciona esto, funcionan los glucocorticoides y nos hace hacer una respuesta adecuada, ¿verdad? Todo. Cuando la persona entra en estrés, cualquiera que sea, ¿verdad? El estrés más bien, cuando hay un componente estresante, ya sea real o imaginario, porque los imaginarios son el 90%, la gente es que me va a pasar algo, es que no sé, no te ha pasado, porque te estás acelerado, es que me siento que me va a pasar, ya está en estrés, ¿verdad? Pero el componente, pero hay estrés real, ¿verdad? Un perro que te sale, una llamada telefónica que te dan, pues es estrés. Y todo se pone en qué? En jaque todo el sistema de glucocorticoides, todo el sistema de adrenalina, ¿para qué? Para prepararte para eventualmente responder a ese estrés. ¿Okay? Para eso sirve eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Me dicen cuando termine esto. No les gusta tener clases, ustedes quieren aprender. Me encanta.